Hoy les damos la bienvenida al podcast número 6 de Infusión de Ideas. El día de hoy hablaremos de un nuevo enfoque, entrando en el mundo cinematográfico y el impacto de este en nuestra sociedad. Analizaremos la película 365 días, la cual causó tantas discusiones, polémicas y críticas sobre la sociedad, las ideas y aún más importante sobre el cine. Matilde Jiménez forma parte de nuestro equipo de hoy como invitada. Y sin más preámbulo, empezamos con la siguiente pregunta. ¿Qué transmiten estas películas y por qué son tan vistas al día de hoy? Bueno, primero gracias por la invitación. Bueno, para contestar la pregunta, yo personalmente creo que estas películas son muy vistas, no solo porque pues claramente tocan temas que son, por decirlo así, de la vida cotidiana. Claramente sabemos que un secuestro por un gángster no es algo que pasa todos los días, ni nos ha pasado a todos. Sin embargo, temas como, pues, como las relaciones sexuales, que es casi que, diría yo, uno de los mayores atractivos de la película frente a un público como es el que las observa, es algo que sí es de la vida cotidiana y del ser humano. Eso creo que es una de las razones por las cuales se ve tanto, y también porque el arte siempre ha estado ahí como una herramienta para poder sacar sentimientos y otros temas internos que siento que a veces no se sabe cómo sacar de otra manera. Por eso mismo, el hecho de ver una película puede ser mucho más sencillo, mucho más aceptado que utilizar ya sean los deseos o las emociones que la vida nos produce en otras acciones. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice Matilde y, y sobre todo en este campo como de la sexualidad, donde es precisamente este tipo de escenas, ¿no? Y de cómo romper tantos tabús que son los que sacan a la luz todos estos sentimientos. Y me parece que este tipo de cine, bueno, no este tipo de cine, sino este tipo de películas, como que se adentran como en el alma humana pues de una forma muy peculiar y a través del sexo, como lo hace pues otros directores a través de otras formas, a través de guiones profundos, a través de luces, etcétera, muchas formas. En este caso siento que la herramienta principal es el erotismo y sin duda alguna es muy cierto lo que dice Matilde porque digamos con una película de acción o de comedia los sentimientos que se despiertan son muy diferentes y este tema de la sexualidad, sobre todo entre jóvenes, que está tan, como tan a flor de piel, por decirlo así. Este tipo de películas pues es perfecta, ¿no? Para que le mueva a uno eso que uno tiene por dentro, o pues para cualquier espectador. Y pienso que sí, es que, no sé, como probablemente como esa bomba que hace que todo eso salga a flote y bueno, sin duda alguna pienso que al final son como esos sentimientos mezclados, como de anhelo, de excitación, de emoción, los que pues le dan como tanta popularidad a estos temas, no sé tanto que piense. Sí, yo creo que acá, o sea, para mí la razón por la cual la gente ve estas películas y por la cual plataformas como Netflix, digamos que la piden tanto, es porque incomoda, es una película que incomoda a cualquier persona que la vea. Y yo siento que más que todos los jóvenes, digamos que nos atraemos mucho hacia eso que nos incomoda o a eso que no estamos acostumbrados como a sentir, ¿sí? Entonces, está, y así al fin y al cabo, digamos, algo que me gustó mucho que dijo Mati, es el tema del arte, ¿sí? Entonces, ese tipo de películas pues, tienen un impacto muy grande en este aspecto, porque pues llaman al organismo a incomodarse, lo cual pues, es algo que muy pocas cosas en la vida cotidiana logran hacer, pero al mismo tiempo también es muy peligroso, pero pues si lo piensan al fin y al cabo, pues esta película viene de una trilogía, ¿sí? Entonces, pues algo muy importante y es que
o sea, se resume una trilogía en 154 minutos de película, pero la directora Bárbara lo que hace es extender como el tiempo de la película y enfocarse en estas escenas pues tan eróticas, ¿sí? Entonces yo creo que sí, al final del día es una estrategia de mercadeo y siento que es algo muy peligroso porque pues digamos que normaliza muchas cosas, pero la gente las ve por esa razón que explicaba antes. Digamos, pues sí, yo quiero rescatar un poco lo que decía Salo, de que, y pues también como de esa forma que el arte tiene para como conocer esas partes, bueno, como esas experiencias que tiene el hombre y el humano en general. Digamos, yo siento que pues ese tipo de películas nos puede mostrar a veces esa faceta del hombre que digamos ignoramos, ya sea por tabú o porque es digamos, es algo que está mal visto en nuestra sociedad. Y pues de alguna manera para eso se presta este tipo de arte, ¿no? Porque no podemos ignorar que nosotros pues también tenemos una faceta sexual que vale la pena descubrir. Pero digamos, yo quisiera como parar un poquito frente a, digamos, el medio en general del erotismo y el erotismo en el cine, a esta película específicamente, porque, digamos, yo siento que acá lo que vemos no es necesariamente una forma de descubrir la experiencia sexual y, digamos, la faceta de la sexualidad en el hombre, sino es más un erotismo por el hecho del erotismo, ¿sí? Y digamos que por ejemplo, yo veo mucho como en la forma en que graban las escenas y en la música que ponen, que de alguna manera no tratan de ser o de mostrar como una introspección que puede uno llegar a encontrar con una cosa tan personal como lo es el sexo, sino que se centran mucho en el espectáculo y se queda muy corto digamos, profundidad a la hora de presentar ideas diferentes frente a este tipo de cosas. Sí, de acuerdo con lo que dice Leonardo. Esto es sobre todo, ese tipo de escenas son muy carnales, ¿no? Yo pienso que en esas escenas que por ejemplo, uno empieza a ver y escenas de que se ponen los pelos de punta y uno siente como, por la verdad es algo como indescriptible, pero pues algo como que siempre está presente, ¿no? Como todo este tabú del sexo, y verlo como de forma como tan explícita pues es bastante como conmovedor enfrentarse a esto y ver cómo una simple escena puede como mover tantos sentimientos, como tantos anhelos. En cuanto a lo que decía Anto del marketing es muy importante, y lo que decía Leonardo también del tipo de plano que se usa en las escenas, del tipo de música, por ejemplo, en una escena erótica no, pues cualquier tipo de música es muy importante, eso también atrae mucho. Bueno, todo este tipo de estrategias que usan los directores, no solo en este tipo de películas, sino en cualquiera, siempre va a haber un patrón, que la escena del sexo, la escena erótica siempre va a tener una música diferente. Y bueno, y para darle un poquito una pregunta un poco más controversial es preguntarle a todos, pero sobre todo que responda a Matilde, que si es esto cine de verdad en comparación con películas ganadoras de Oscar o en fin otras películas, ¿es esto realmente cine? Me gustaría que Matilde nos respondiera primero y nos contara un poquito qué piensa. Bueno, pues primero yo quería contestar un poco a lo que dijo Leonardo sobre el tema de que de pronto no están profundas y las escenas son un poco carnales. Es cierto que es así, pero creo que lo impresionante y lo mágico que tiene el arte es que a veces no es tan obvio la profundidad en este. A veces esa profundidad no está tanto en la obra, sino en lo que producen los espectadores, y eso pues recoge un poco lo que también decía Salomón sobre que las escenas, más allá de ser muy profundas, lo que hacen es producir una cantidad de emociones en los espectadores, y ahí creo que está como el mensaje más fuerte. Y ya hablando sobre si creo que es cine, realmente yo sí creo que es cine, que es arte. Claro, hay arte y hay cine que pues le gusta a ciertas personas y otro que no. Eso depende de cada uno, y incluso la definición de arte
varía entre las personas, pero pues si vemos la historia del cine desde el principio, las primeras cintas cinematográficas eran básicamente tomas documentales de los hermanos Lumière y eran simples videos de bebés almorzando, obreros derribando una pared, cosas del diario vivir, y siento que esto está retratando no solo la pasión, sino también algo que hace parte de la vida de los seres humanos y algo que a veces se niega por los tabús en los que la sociedad nos ha implantado, pero que realmente hace parte de la vida y después la normalidad y la humanidad. Sí, yo estoy de acuerdo con Mati. Aparte, yo quiero resaltar algo, y es cuando yo estaba viendo la película, a mí se me vino a la cabeza algo muy importante, y es que este tipo de películas han existido desde que somos muy chiquitos. Como que, si lo piensan, es la misma idea de, al fin y al cabo, películas tan reconocidas que de hecho ven los niños chiquitos, como La Bella y la Bestia. Sí, yo creo que acá todos no la vimos. Y pues recalca este mismo concepto como de enamorarse sobre algún tipo de poder que tiene una figura como de fuerza sobre uno, y al fin y al cabo como que más allá de la estructura cinematográfica que tiene, que obviamente son muy diferentes, recogen no tanto la idea de la película, sino sobre lo que causa en el que la está viendo, ¿sí? Entonces yo creo que es algo muy complicado de entender, porque ya va como hacia un poco de lo que el humano siente cuando ve este tipo de cosas, ¿sí? Porque al fin y al cabo el cine, independientemente de que ha sido categorizado como ser una herramienta de entretenimiento, pues funda lo que es un arte sobre lo que vimos hoy en día, ¿sí? Entonces, lo que decía Mati, digamos, pues lo resalto mucho, porque siento que el arte sí, en parte, recoge lo que somos como humanos, y es muy complicado entender esto, y por eso siento que, digamos que hoy en día, cuando salen todas estas críticas pues esta película 365 días, no sé cómo pausan en examinar un poco, no tanto sobre lo que es la dirección de la película, sino por qué nos incomoda, o por qué lo estamos viendo, y por qué hoy en día vende tanto este tipo de cine, que creo que es un tema pues delicado, y que siento que ya no es un tabú, como que hoy en día ya hay muchas películas con este mismo tema. Entonces es más lo que el humano hace con la película a lo que la película es como tal. Digamos, pues yo creo que sinceramente, pues esto es una pregunta bastante delicada, lo de si esto es cine o si digamos tiene el mismo valor que puede ser como alguna de las grandes obras maestras que se han visto por grandes directores, pintores, músicos en general durante toda la historia. Y es que, digamos, a la hora de categorizar, digamos, esta forma de expresarse, si es mejor una que la otra, pues digamos, esto se puede prestar un poco para, no sé, no quisiera decir una tiranía, pero sí, digamos, una clasificación que puede ser, no sé si, digamos, un poco más falsa. Pero pues ya abordando con cautela la pregunta, yo diría pues claramente que esto sí es cine. Yo me reservo mucho los juicios en cuando quiero o cuando se pide clasificar, pues digamos, una expresión como si es arte o no es arte, si es cine o no es cine, si es música o no es música. Porque la verdad yo siento que a la hora de clasificar la experiencia humana, yo creo que una jerarquización es bastante pues inútil y digamos que empieza como a excluir esas formas, esas partes de la experiencia humana que digamos no estamos acostumbrados, ¿no? Como por ejemplo puede ser ese tipo de películas que son digamos eróticas, que son casi que pornografía. Yo me atrevería a decir que están muy cercanas a eso, pero que de alguna manera pues están retratando un pedazo de nuestra existencia. Pero pues, no sé, yo aún así siento como un poco un sinsabor en la boca al decir o como al mantener que esta película pues es también parte de lo que nosotros experimentamos como humanos, porque pues aparte del erotismo pues hay que pensar que ese erotismo está situado en un contexto que es Máximo secuestra a Laura
y pues la obliga a estar con él por 365 días para intentar enamorarla. Digamos, pues claro, digamos, esto no es pues una cosa que hasta donde yo sepa sea muy común. No sé si alguien conozca de un caso donde un capo secuestra a una mujer para enamorarla, pero la cosa es que yo siento que pues este tipo de fantasías, no sé, como que son un poco problemáticas por ese mismo sentido de que es algo como más inmoral de alguna manera. No sé, ¿ustedes qué opinen de eso? Bueno, yo creo que pues todos coincidimos, ¿no? Que de cierta forma es cine y estoy muy de acuerdo con lo que dice Matilde de que al fin y al cabo el arte es muy subjetivo, ¿no? Al final, más allá de la producción o del guión, etcétera, se juzga pues, lo que vale, lo que toma realmente importancia es lo que siente el espectador, ¿no? Y lo que pasa con este tipo de películas es muy peculiar porque, digamos, estamos muy acostumbrados a ver la gran interpretación, el actor de método, ¿no? Cómo transmite emociones, cómo cambia, cómo sube de peso, cómo pierde de peso, la producción del guión, los planos, etcétera. Pero esto es un poquito más, es como, yo pienso que con este tipo de películas se pasa un poco más como en seco, ¿no? Como sin agua y va, es como directo al grano, es tratar como de despertar todas estas emociones que sin duda alguna hemos experimentado con otras películas laureadas, pero, pero lo interesante de este tipo de películas es que es como un golpe en seco, ¿no? Como a lo que vamos y eso es como el enfoque. Entonces es bastante peculiar lo que logran este tipo de películas. Y bueno, me gustaría darle la palabra a Anto, que nos cuente un poquito y bueno, y para que podamos seguir. Sí, no sé, o sea, ya hablando más como en temas de cine, siento que es una mala película, como independientemente de las incomodidades que da, los diálogos son ridículos, son muy cortos los diálogos y digamos que para mí los actores tampoco son los mejores y al final siento que quedó todo súper metido y aunque deja un final abierto seguramente para terminar la trilogía, es decir, para que haya una pues, segunda parte de la película, siento que el valor como tal artístico en temas de diálogo y de producción son muy escasos, principalmente porque lo decía, porque Bárbara, la directora, se concentró fue en estos, pues en estos conceptos como eróticos y en detallar tanto esto que el resto de la película quedó súper vacía. Entonces, al fin y al cabo, pues quedó casi que incompleta para mí, pero pues decir que no es cine ya es un tema súper delicado. Bueno, siguiendo ya, quiero que nos enfoquemos un Qué poco. pena, yo te interrumpo, Anto. Discúlpame, te interrumpo. Y lo que tú dices es muy importante, porque pues, claro, es evidente, ¿no? De que pues, no creo que nadie salga como del cine o de ver 50 sombras de Grey de pronto y digan que guión tan impresionante o, o el plano que usó la directora o no sé, o la metamorfosis de Christian Grey, etcétera. Aunque pues realmente hubo un cambio, pues me voy a términos un poco más cinematográficos, pero en cuanto a lo que hice Anto, es muy importante plantear esta pregunta, ¿no? Algo que tú dices, si realmente estas películas son para disfrutar, lo que tú dices, el guión escaso, la falta de producción, los actores, porque bueno, digamos en el caso de Laura, pues la actriz es una cantante, ¿no? Entonces su experiencia en la actuación pues debe ser muy poca, pero a mi punto es que realmente, bueno, personalmente, aunque esto carece de muchos elementos cinematográficos de la que tienen otras películas laureadas, digamos, yendo al mismo punto, pienso que no debería, estas películas no deberían ser juzgadas por sus componentes cinematográficos, sino cómo logran transmitir eso que quieren transmitir a través del erotismo. Pues me gustaría hacer como esa aclaración y bueno, para que pasemos con la siguiente pregunta y bueno, si podemos hablar de eso un poquito más, me parece muy... Sí, total, Salo. Entonces, digamos que siento que en la película hay una figura muy importante y es lo que los personajes reflejan hacia la, pues, la gente que lo ve, ¿sí? Entonces,
La pregunta sería si las mujeres que ven esta película anhelan, pues teniendo en cuenta todas las acciones, digamos, de Máximo en la película, un hombre que se refleje a este o pues a una mujer igual o a viceversa, los hombres con hombres y las mujeres y los hombres con las mujeres. Entonces es como entender si las figuras y los personajes se personifican, digamos, de una manera de anhelación hacia la pareja o hacia la persona que uno mismo quisiera ser. Entonces, si quieres, Mati, empieza. Bueno, pues ahí podemos ver que hay una figura bastante controversial y bastante fuerte, que es la de Máximo, con una personalidad un poco, podríamos llegar a decir que tóxica, sobre todo para los ideales que uno tiene pues de moralidad y de ciertos como formas de ser que a uno le enseñan a buscar en una pareja o en uno mismo o en la gente que lo rodea. Sin embargo, pues es cierto que uno tiene que analizar si realmente la gente y los espectadores llegan a ver a estos personajes como roles a seguir o como anhelaciones para su vida propia. No sé qué tanto se podría decir que eso funcione de esa manera. Creo que se puede llegar a malinterpretar la figura de Máximo, lo cual no creo que haya sido en ningún momento el sentido en el que se hizo la película o el sentido en el que se creó el personaje. Sin embargo, creo que al fin y al cabo, lo que se termina aspirando es más como los sentimientos y lo que hemos dicho ya varias veces en esta conversación, que llegan a evocar las escenas y la historia en sí. No creo que los personajes y que las personalidades precisamente de ellos sea lo que se llega a aspirar. Sin embargo, es un tema que está ahí adentro y que pues depende de cada persona, lo cual creo que es muy peligroso mostrar una supuesta historia de amor que termina siendo aspiracional con un personaje tan complicado y tan fuera de lo que uno querría como modelo para una sociedad o para uno mismo. Pues, digamos, en mi opinión, ya respondiendo un poco a la pregunta de Anto, de si es un modelo, pues no modelo a seguir, sino una aspiración de los hombres, alguien como Máximo o digamos que sea el objeto de deseo una mujer como Laura. Yo creo que eso pues está jugando, o como la forma en que presentan a Máximo está jugando mucho con la idea que nosotros tenemos de un macho alfa que digamos es dominante y que pues en el reino animal sería pues el líder de la manada y el que digamos tendría a su disposición pues todas las hembras del grupo social y aprovecharía como la mayor cantidad de comida. Digamos, esa es una noción pues muy, muy primaria y digamos yo quería apuntar eso, es que en nuestra sociedad yo ya opinaría decir que en nuestra sociedad nosotros hemos pues evolucionado un poco más allá de ese tipo de valores primarios o pues digamos casi que animales y nos hemos vuelto mucho más tecnificados y tenemos diferentes aspiraciones a lo que puede ser la reproducción y pues esos objetivos en nuestra vida. Digamos que por lo menos yo no tengo mucho que envidiarle o que quererle a Máximo. Pues no, claramente uno ve su físico y uno dice, wow, pues claro, es un hombre fornido que tiene pues los que músculos y uno acá pues como pues no es que sea la que cosa, pero la cuestión es que los objetivos en nuestra sociedad pues ya se han movido mucho más allá de ese gusto carnal que pues claramente existe, pero que toma un rol mucho más pequeño, diría yo. Ahora bien, digamos, quería yo como intentar, pues no decir responder, pero sí como atender un poco lo que decía Matilde y es eso del rol que puede presentar una persona como Máximo en esa película.
Digamos, yo me cuestionaba mucho eso cuando la estaba viendo, porque claramente pues es un acto que no es, que es bastante cuestionable, el hecho de raptar a una mujer y pues obligarla a hacer pues varias de las cosas que muestra en la película, pues no es que sea lo más correcto. Pero de todas maneras, pues no sé, yo siento que ese tipo de películas pues se van a quedar en el olvido a fin de cuentas y como que su efecto social no es que vaya a ser muy fuerte, que digamos. Entonces, pues que no creo que sea muy consecuente ponerse a pensar si eso de verdad sería como un rol para nuestra sociedad. Digamos que en mi caso 0%, siento que de hecho hasta repugna pensar que uno anhelaría estar o ser con personajes, digamos, que viven en un mundo en donde se normalizan tantas cuestiones que al fin y al cabo pues dañan, no, más allá de un como valor social y un valor moral, la estabilidad mental. Yo creo que sería enfermo querer estar con alguien que use la violencia sobre uno para uno enamorarse. Siento que simplemente no funciona de esa forma. Digamos que ya viendo el amor de una manera más como neurológicamente tampoco funciona de esa forma. Y querer, anhelar ser como esa fuerza superior que logra como adueñarse de otra persona, también siento que es algo enfermizo. Y por eso, y digamos que alrededor de las redes sociales hemos visto como esta película desata ideas de ojalá uno hubiera gente así, pero uno dice como fue pucha, ¿por qué? O sea, en serio no entiendo qué valores se rescatan, qué valores humanos se rescatan de esto y siento que es algo muy delicado. Y por eso, digamos, hay tantos movimientos y han pedido tantas veces que se saque la película, se baje la película de Netflix, porque al fin y al cabo sí es muy peligroso porque como humanos muchas veces confundimos los sentimientos. Y lo que hablaba al principio de esa incomodidad que causa puede que muchas personas como que se enamoren de esa incomodidad que sienten al ver la película y por consiguiente sienten que quieren tener una persona o ser una persona como las que se dan en la película, cuando al fin y al cabo yo siento que si uno lo piensa con cabeza fría y como seres racionales simplemente no funciona de esa forma. Y digamos que en los libros también juegan mucho pues, de esta forma. Es una escritora polaca y digamos que lo hace de forma de entretenimiento, pero al fin y al cabo la gente se termina enganchando a los personajes, lo cual es algo muy peligroso porque uno pues va perdiendo su propia personalidad, su propia individualidad. No sé qué piensas, Alo. Ahorita voy con una cosa que dijo antes, pero pues como para resumir un poquito la pregunta, es que, bueno, no sé, el caso de 365 por un poquito, bueno, ese tema de romantizar el síndrome de Estocolmo, bueno, parece un poco pues de otro plano, así que voy a, pues como que a responder con el ejemplo de 50 sombras de Grey, igual es, pues, ¿no? 365 días las 50 sombras de Grey polaca, como bien saben, hay muchas similitudes. Y bueno, en cuanto a esta idealización, lo que decía Leonardo también es muy importante, digamos, no sé, un hombre viendo, no sé, a Máximo o a Christian Grey, sin duda alguna, hay como algún tipo de intimidación, ¿no? Como que el cuerpo, lo que dice de los músculos, ese temperamento, ¿no? Es el misterio de Christian Grey con Anastasia, todo este tipo de cosas son sin dudas como un patrón, ¿no? Que me atrevo a decir y lo afirmo que muchos hombres en algún momento han pensado como, uy, como que yo quiero llegar a ser ese hombre, como con esa virilidad, tener el control de todo, ¿sí? Como con una mirada poder causar tantas cosas, etcétera. Pero pues en el caso de las mujeres, tampoco creo que se quede atrás, digamos, personalmente hablo con muchas mujeres que me dicen como que, ay, como que me encantaría un hombre como Cristian, o bueno, en el caso de Máximo, que su personaje es en cierta forma muy parecido, donde, pues claramente para no generalizar ni con los hombres ni con las mujeres, donde puede haber cierto deleite o no, cierto anhelo de como que yo quiero un hombre como así, ¿no? Así como posesivo, que me trate así, que me haga esto, que me haga aquello, ¿sí? Que me ate, en fin, cualquier cantidad de cosas que puede tratar la película. Y si la película se puede prestar para este tipo de cosas, igual también pienso que depende mucho de la edad,
sobre todo entre los jóvenes. Igual, no sé, pienso que una pareja y una relación sana, de pronto la película puede parecer entretenida, pero pues no es que van a transponerlo de la película y el hombre va a amarrar a su novia, en fin. Y ahí es donde entra lo que decía tanto, que el tema de los valores, que es muy importante también. Y pues para no alargarme tanto, es, sin duda alguna, la película despierta muchos sentimientos, muchos pensamientos, ¿sí? No sé, pensamientos que uno dice como que, uy, yo a qué horas pensé esto, o uy, como que no sabía que me gustaba esto, en fin. Pero que sin duda alguna, pues yo creo que si uno tiene cierta formación, ¿no? Cierta, no sé cómo son estos, sanidad mental o en cuanto a relación, de saber realmente cómo se enamora una mujer, en cuanto a relación, en cuanto al sexo, en cuanto a una relación sexual sana, ¿sí? sin que se lleven a la pornografía ni a matar a la mujer, obviamente. Pues simplemente la película, como decía en algún momento Leonardo, pues pasa en un segundo plano y se sigue, ¿sí? Es algo muy momentáneo. Pero sí pienso que puede haber cierta idealización de los hombres, digamos, de los hombres también, decir, ay, mi novia no es así de sumisa, yo quiero hacerle tal cosa, y no se deja. Eso también en algún momento puede ser peligroso, pero bueno, igual sí voy a la importancia en este tipo de circunstancias de los valores, de la formación para poder distinguir de qué es real y de qué no es real, ¿sí? Y realmente cómo son las cosas y cómo no son. Así que me parece bastante puntual como aclarar esa parte, pero bueno, en general, pues la película en su forma, bueno, parece que a lo que va a hacer, me parece que lo hace de una manera fantástica. Y bueno, me parece muy bueno lo que hace y bueno, sigamos. Sí, yo quería agregar una cosa a lo que había dicho Antonia sobre el tema de que, pues en general, el amor no funciona así. Es cierto, el amor no funciona así, pero el problema es que en la película se presentan, pues, como dos figuras diferentes, tanto el amor como la parte sexual en sí, y ya sea que no se idealice una relación como la que tienen Máximo y Laura en el tema sentimental y amoroso, puede que sí sea en el tema sexual, y de todas maneras puede llegar a ser un problema, porque pues más allá de que, bueno, puede ser discutido el tema si fue o no consensual todo lo que sucedió en la película en temas sexuales entre ellos dos, sí hay como una dominación un poco fuerte y marcada de Máximo hacia Laura. Incluso yo en conversaciones con personas que conozco he escuchado a mujeres decir, incluso en redes sociales también, como realmente me encantaría que me secuestraran. Yo soy como realmente impresionada con esos comentarios porque pues como dijo Antonia, para mí también me parece repugnante pues como la trama de la historia y lo que sucede entre ellos dos, sobre como o sea, cómo se impone la fuerza en una relación, pero ese es el problema, que a veces se idealiza, tal vez no tanto en el lado emocional, sino en el sexual, que termina siendo igual de complicado. Pues sí, ese sí es un tema muy delicado. Y la verdad yo siento que es, a fin de cuentas, un poco más difícil de medir ese tipo de influencias que puede tener la película frente a los espectadores. Pues como tú haces esos ejemplos, de alguna manera, no sé, pues nos puedes mostrar un poco qué es lo que pasa, pero no necesariamente podemos tomarlos como regla general. Yo siento que más allá de, digamos, los pocos casos en los que una persona puede tomar seriamente lo que pasa en esa película, digamos, pues sería una cantidad muy pequeña de personas que serían, no sé, como el prototipo de persona que es bastante, que no conoce la realidad lo suficiente como para decir como, hey, esto no puede pasar, esto no se lo puede hacer a alguien más, y digamos que se crea esa fantasía en su cabeza y pues puede pasar como, no sé, casos de violencia contra la mujer por tener esas idealizaciones, pero que yo me atrevería a decir que no es tanto una regla general, sino que son los, digamos, casos extremos. Pero pues ya en este caso, pues pasando ya a
a otra pregunta, y es como en el marco de todo este dilema moral de representaciones de situaciones bastante inmorales y un poco incorrectas. Bueno, no un poco, bastante, la verdad. Pero les pregunto a ustedes si es correcto expresar este tipo de situaciones, dado el riesgo que puede existir frente a digamos, repeticiones que pueden tomar o alguna cosa de este estilo. No sé ustedes qué opinan. Yo creo que a pesar de que es muy, muy problemático todo lo que puede llegar a causar una película como esta, si es necesario, pues más que necesario debe ser posible el hecho de que existan las películas y que se presenten y estén en plataformas tan importantes como es Netflix, porque creo que al fin y al cabo es un tipo de, y puede ser un poco controversial lo que voy a decir, un tipo de catarsis sobre un montón de emociones y deseos y diferentes sentimientos que existen en los humanos y que tienen que ser de alguna manera expresados y canalizados, y por medio del arte siento que es una forma muy sana e impresionantemente poderosa para poder hacerlo. Y es algo que, por ejemplo, se puede ver como en las corridas de toros, que a pesar de ser muy controversiales, y bueno, mi opinión sobre eso la dejaré para otro día, pero es una forma también como de sacar una parte emocional que tienen las personas sobre esa agresividad y esa fuerza que todos tenemos de alguna manera, y que algunas personas por eso es que les gusta ir a las corridas. Y siento que por medio de una película también se pueden expresar y soltar otro tipo de emociones, como son los deseos sexuales y etcétera, de una manera mucho más sana que implementándolo en la vida real. Sí, yo también estoy de acuerdo con Mati, sin embargo, creo que a la hora de la producción hay que pues, tener un poco de cuidado, porque digamos que no hay control sobre la gente que tiene alcance de esta película. Entonces siento que se da para pues, muchas situaciones de la vida cotidiana, y por eso entiendo la necesidad como de poner un objeto, en una idea, en una película, pues, esos sentimientos que exaltan al humano y que de hecho desde la antigüedad lo han intentado expresar. En el arte greco, en la antigüedad, intentaban representar atletas para simbolizar esta fuerza viril, y entonces digamos que siento que sí es necesario para el humano poder sintetizar esas emociones en digamos que en una sola esquina. Sin embargo, siento que hoy en día se intenta romantizar de una manera muy peligrosa este tipo de ideas y que causan mucho daño, porque, pues, o sea, siento que al terminar la película uno queda súper confundido sobre qué es lo correcto que acabo de ver, como esto pasa, esto debería pasar. Entonces, siento que es una película que la idea tiene mucho potencial, pero a la hora de representarlo, lo representaron de una manera muy peligrosa, y entiendo la necesidad de representarlo, pero siento que lo representaron de una manera incorrecta. Y pues la verdad yo quería agregar un poco también a eso, es que yo me di cuenta en algún momento de la película donde Máximo le dice a Laura que, digamos que él está haciendo todo esto como de alguna manera para aprender a enamorarse, ¿sí? Y digamos, yo ahí en ese momento yo tuve que parar la película y la verdad cuestionarme un segundo, que aquí la película lo que está haciendo es mostrar a un personaje como Máximo, después de haber hecho todo lo que hizo y lo que va a hacer, digamos como que tiene dentro de su corazón una intención buena, y eso pues primero se puede prestar para pues bastantes cuestiones, bueno, bastantes situaciones mucho más cuestionables, ¿no? Que digamos que de alguna manera se está justificando lo que está haciendo, y pues de alguna manera se intenta pintar en una luz un poco más buena lo que está haciendo él para poder lograr ese objetivo que es aprender a amar. Aunque nosotros nos damos cuenta que claramente él está tomando una acción que va en contra de los deseos de Laura al principio, pero que al final podría ser, no quisiera decir tortura, y la verdad me resguardo la palabra, pero más bien como una forma de sugestión coercionada que termina pues enamorándola, ¿no? Igual en ese
bueno, pues ya para cerrar con esta pregunta y pasar a la otra para cerrar. Pienso que, como decía Matilde en un momento, pues este tipo de películas, este tipo de contenido, pues se va a seguir dando. Me atrevería a decir que hasta en algún momento es necesario. Y hay que algo muy importante y es, más que todo, en el consumidor, pienso. Así que, digamos, 50 sombras de Grey fue un bestseller, el libro de 325 días lo fue, y seguirá, y después habrá otra autora, otro autor que maneje el mismo tema erótico, pero cree, no sé, un buen desarrollo, una buena trama, sea otro bestseller, saque película y probablemente siga el ciclo. Y pues son realmente las personas, ¿no? O los jóvenes, adultos, en fin, cualquier tipo de público que consume este tipo de películas y bueno, más que todos los libros, pues esto pues va a ser un ciclo y pues mientras esto se esté pidiendo, ¿sí? Porque despierta X o Y sentimientos, pues cualquier persona va a surgir con la idea y va a seguir alimentando este tipo de cosas. Entonces pues pienso que eso es muy importante, ¿no? Porque qué tipo de contenido quiere la gente, o la gente sabe, no sé, por ejemplo, X persona sabe que X sentimiento solo lo despierta el erotismo, entonces va a seguir consumiendo erotismo y en fin cualquier otro tipo de contenido. Listo, entonces ya para terminar con nuestro enfoque cinematográfico, la pregunta es que se puede, digamos que rescatar excluyendo todas las escenas sexuales en la película cinematográficamente, qué partes, qué momentos o qué, digamos, qué ideas se pueden rescatar. Bueno, pues yo personalmente creo que hablando ya como de la producción de la película, la música es algo que a mí personalmente me pareció muy valioso, no solo porque me gustó la música en sí, sino porque creo que estaba enfocada en momentos muy específicos y que realmente lograban como capturar lo que tal vez la historia no lograba y producir también las emociones de las que tanto hemos hablado. También siento que pues las imágenes y la calidad visual de la película es muy buena, pues tanto como los paisajes, como los diferentes lugares en los que la película se va pues desarrollando, creo que son cosas que se pueden llegar a rescatar. Dentro de la historia, personalmente, creo que no es el valor, pues la parte más importante ni la mejor de la película. Personalmente creo que a la historia le hace falta desarrollo, le hace falta un poco de profundidad y como dijo Antonia, los guiones no son muy buenos, los actores tampoco me parece que hagan un papel pues como para resaltar. Sin embargo, al fin y al cabo, pues la película creo que logra, pues, que logra producir lo que se quiere producir y llega a su meta. Aunque para mí no es personalmente una muy buena película. Digamos que para mí lo que se puede rescatar es cómo juegan con lo que uno vive como al principio de la película a comparación al final. Entonces, digamos que juegan mucho con la idea de primero compararnos la relación tan monótona que tenía Laura, tan aburrida, con su esposo y después, digamos que usando esta idea exalta a la que tiene con Máximo al final de la película, lo cual pues siento que juega mucho con las comparaciones en la película y pasa en esta y pues en todas las escenas de la película, entonces siento que juega con el tiempo, lo cual es algo muy importante. Y digamos que para mí sí es muy valioso que el final de la película deje un vacío, porque pues hasta llega un punto en donde nos deja un final abierto a discusiones, lo cual siento que es algo muy valioso en el arte en sí. Y pues sabemos que puede llegar a haber una segunda parte. Entonces digamos que es una película de suspenso erótica y siento que lograr una película de suspenso es muy complicado, pero siento que logra como
idealizar la idea de suspenso de una manera muy valiosa. Bueno, pues como mencioné anteriormente, la verdad, de este tipo de cine y de arte, no sé qué tan, o sea, hasta qué punto se pueda rescatar la producción, los planos, la metamorfosis del actor, en fin, el guión. Pero sí rescato mucho, aunque Anto dijo que aparte de las escenas, pero pues muy difícil no quedarse con las escenas eróticas. Y rescato mucho los planos, las tomas, la música, como decía Matilde, la música juega muy bien con las escenas. Y me parece es importantísimo al momento de crear tantos sentimientos. Me parece que las tomas están muy bien, sobre todo las tomas eróticas. Y bueno, me parece que también en cuanto al elenco fue muy acertado coger, ¿no?, a este hombre fornido, el cuerpo, un galán. Me parece que fue muy acertado. La actriz, personalmente me parece que es una actriz muy linda y como que combina muy bien todo este tipo de cosas. Y bueno, igual es una película pues para disfrutar para muchos, para otros no. Igual hay cantidad de películas, de directores, está, no sé, Gaspar Noé o Aronofsky, que retratan este tipo de cosas desde perspectivas diferentes, un poco más explícitas, un poco más satíricas. Y bueno, creo que en vez de juzgar, no sé, ponerme, no sé, o ponernos a darle palo a la película, y eso que hay que disfrutar lo que tiene para mostrar. Y bueno, ya para terminar, pues yo quiero rescatar un poquito lo que dijo Salo de los personajes, que la verdad pues no, apenas caigo en cuenta, y es que digamos que se hace una juxtaposición bastante marcada frente a Máximo y a el novio anterior de Laura, que digamos, no sé si ustedes cayeron en cuenta, pero Máximo pues claramente es un hombre fornido de 1,90 m, pues es un tremendo macancán, si no es, digamos, muy exagerada la palabra. Y digamos vemos al novio de Laura, que era un personaje gordito, calvo, que digamos no es, que digamos como que acentúa más ese prototipo y esa oposición que existe entre el hombre ideal, digamos macho alfa, que quiere mostrar la película, versus un hombre, digamos, que no es tan viril. Pero pues ya para terminar, pues sí, yo sí quisiera decir que personalmente pues la película no tiene mucho que rescatar. Sinceramente, en términos, por ejemplo, de consistencia de la historia, pues hay varias cosas que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, no sé, al momento de que mataran al papá de Máximo, pues la verdad yo no sé de dónde hicieron para dispararle, pero pues lo mataron, y eso es casi que lo que empieza a mover la historia. O pues más allá, que digamos, en el nombre de Máximo pues no se menciona sino hasta casi que 40 minutos dentro de la película, se menciona por primera vez, y no es ni siquiera Máximo el que lo dice, sino lo dice Laura, que también pues yo dije, bueno, pero ya que le dijo, sí. Entonces son esos detallitos que digamos, no sé, como que me hacen ver que pues no es, digamos, la que maravilla del cine, ni mucho menos, pero pues no es, digamos, la mejor película, ¿sí? Y es bastante pues regular, tirando a mala. Y pues claramente el objetivo de esta película no era ese, pero de todas maneras pues es necesario pues tener en escrutinio, del mismo escrutinio, las mejores películas como las peores, porque pues claramente si no, entonces sería como un poco, no sé, no diría injusto, pero pues sí, digamos, no necesariamente lo más correcto para hacer. Pero pues de todos modos, el cine y el arte en general se presta para crear este tipo de representaciones que, aunque sean malas, digamos que las que son más malas son las que de verdad nos cuestionan y nos hacen chocar nuestros conceptos de arte, lo que es moralmente correcto, y que son las que de verdad mueven la conversación y son más fructíferas en digamos, la discusión frente a todos los aspectos que refieren a la experiencia humana. Pero pues muchas gracias a Matilde y a Antonia y a Salo por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a los oyentes por haber escuchado nuestro episodio de hoy. No se olviden pasar por la página de Instagram en @infusión.deideas para poder estar al pendiente de cualquier noticia y los últimos episodios
que salen de nuestro podcast. Muchísimas gracias y nos veremos en el próximo episodio.